Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, gracias. Es interesante entender que la Defensoría del Vecino, que es algo bastante nuevo para los montevideanos, se crea por decreto de la Junta Departamental de Montevideo y el primer defensor del vecino empieza a ejercer a fines del 2006. Exactamente. Es decir, que el decreto es del 2003. Sí, pero recién o sea que entra lleva en funciones. tiempo la historia, Sí, digamos, sí. de cómo crear la figura en Uruguay, que comenzó en Montevideo, ¿verdad? Bien, o sea que la figura además es relativamente reciente para los montevideanos. Y la idea básicamente es recibir las consultas, las quejas de los montevideanos. De eso se trata la función. La función trasciende un poco el recibir quejas, ¿no? La función tiene que ver con aportar también a una mejora de la gestión. Está expresamente en el decreto. La figura tiene que ver con el cuidado de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos y cómo aportar a mejorar la gestión, ya sea en lo administrativo, pero también en lo normativo. Desde la Defensoría del Vecino también se hacen aportes normativos, concretamente a la Junta Departamental, para que justamente la gestión pueda ser mejorada a través de nuevas normas. Ana, cuando asumías en una entrevista te referiste a lo que desestimula también a los vecinos a la hora de aportar todos los trámites burocráticos, todo, digamos, el empezar a pasar por diferentes organismos en lo administrativo que complican dar curso a determinados temas. ¿Cómo lo has visto un año después? Justamente creo que ahí hay una dificultad que tiene que ver con adentro de la Intendencia, que no todas las divisiones o secretarías están articuladas. Entonces hay temas que una persona tiene que ir a una oficina primero, si ahí no se lo resuelve tiene que ir a otra, pero esas dos no necesariamente están en articulación. Y eso cansa, sí, a algunos vecinos. Creo que ahora, bueno, que estamos frente al comienzo de una nueva administración, ese es uno de los desafíos. De hecho, desde la Defensoría, a lo largo de estos años se han hecho recomendaciones en ese sentido, la simplificación de los trámites y sobre todo la articulación de las divisiones que tienen que ver con una misma temática. Por ejemplo, ruidos molestos, que va a salir, sale siempre, y algunas mediciones las hace Inspección General, otras las hace el CIME, que es el Servicio de Inspecciones de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas, porque ellos tienen las posibilidades de medir de manera más sofisticada, pero no siempre coordinan. Entonces primero se llama uno, después se llama otro, y ahí me parece que es un área que puede ser mejorada, sin duda. Para seguir profundizando sobre el papel que cumple el defensor del vecino, porque también los montevideanos estamos ahora interiorizándonos sobre el tema de los municipios, de los alcaldes. Entonces, ¿en qué se diferencia concretamente ahora con este nuevo sistema lo que es la defensoría del vecino del resto de lo que es cada municipio, por ejemplo, y sus respectivas autoridades? La Intendencia, digamos, es el gobierno de segundo nivel. Nosotros tenemos el gobierno nacional, que es el gobierno de primer nivel, el gobierno de segundo nivel es la Intendencia, y los gobiernos, los que se llaman gobiernos de cercanía, que son precisamente los gobiernos de tercer nivel, que son los municipios, y Montevideo tiene 8 municipios, y se mantienen los 18 comunales. Algunos municipios, como el municipio F, tiene un único comunal, que es el Comunal 9, eso es la zona de Maronias, Hipódromo. Ahí es el único municipio que tiene un solo comunal. Hay otros municipios que tienen 2 y hay otros que tienen 3 comunales. Cuando una persona que vive en Montevideo tiene una dificultad, quiere hacer una denuncia, tiene un problema con los ómnibus, con la calle, con el saneamiento, con lo que fuere, debe dirigirse a el gobierno de cercanía, en primer lugar, que es el comunal o el municipio. Y hay algunas temáticas, digamos, por ejemplo, si tiene que ver con arbolado, por ejemplo, ¿no? El arbolado de las calles interiores lo va a atender el municipio. Las grandes avenidas las atiende la Intendencia. Entonces puede ser que del comunal le digan que tiene que ir a la Intendencia, aunque el comunal puede enviar directamente a la Intendencia. Entonces, todo lo que tiene que ver con la gestión, está el gobierno del departamento, están los comunales, los municipios, está la Intendencia. ¿Cuándo la persona va a ir a la Defensoría del Vecino? Cuando algunos de estos mecanismos no funcione bien. Bien, ahora quedó bien claro. Cuando, por ejemplo, la persona se presentó al comunal, tiene un árbol roto en la puerta, un árbol que le está rompiendo la vereda o que incluso puede llegar al interior de su casa.
hace el reclamo en el comunal, pasa el tiempo y no tiene respuesta. Por ejemplo, vuelve a llamar, no le contestan. Entonces se puede presentar frente a la Defensoría del Vecino y nosotros vamos a hacer el seguimiento de ese caso. ¿Qué pasó? Incluso nosotros muchas veces pedimos el expediente, conocemos la historia, qué fue lo que pasó con ese caso. Y este es un ejemplo muy concreto, muy chico, porque los problemas suelen ser mucho más complejos. Cuando los problemas son de fácil resolución, en general se solucionan. Y la persona no necesita llegar a la Defensoría. La mayor parte de las veces cuando la persona llega a la Defensoría es porque la problemática que tiene es bastante más compleja y no alcanza con que el municipio mande una cuadrilla. Muchas veces tiene que ver con problemas más complejos. Sí, en ese sentido veo que te acompaña el 8º informe anual de la Defensoría del Vecino. Y bueno, y en ese informe entonces, por ejemplo, y hablando de situaciones las más complejas y quizás las que puedan resolverse más fácilmente, ¿qué es lo que más sigue asomando? ¿Ruidos molestos, residuos? ¿Dónde está la preocupación? No digo la queja, ¿no? Digamos la preocupación de los vecinos de Montevideo. La preocupación, porque es importante, como tú lo distinguís, o sea, la queja, el reclamo, nosotros lo entendemos cuando está asociado a que hubo incumplimiento o no se resolvió un reclamo que se presentó frente a la Intendencia. Pero la preocupación llega muchas veces en forma de consulta, que la gente no sabe a dónde dirigirse, no sabe qué hacer porque tiene problemas, ya sea con la Intendencia o muchas veces son otros los organismos que tienen la responsabilidad. Pero la principal preocupación en los asuntos que ingresaron en el 2014 es la convivencia entre vecinos. No. Es 1/4 prácticamente de todo lo que nos llega a la Defensoría. Y luego sí, lo que tú mencionabas, el tema de la basura es, es el número 1 en lo que tiene que ver con reclamos. Y ahí se distingue según la zona donde vive la persona. Hay lugares donde el principal reclamo asociado a la basura tiene que ver con basurales y hay otros donde el problema principal que nos plantean son los contenedores, ya sea porque están desbordados o porque la persona tiene hace muchos años un contenedor en la puerta de su casa. Ana, ¿y quiénes median en el caso de una disputa entre vecinos, que vos me decís que se ha replicado en los últimos tiempos? Nosotros la información que le damos a las personas son los centros de mediación del Poder Judicial. Hay 5 centros en Montevideo, son relativamente pocos, y ese es uno precisamente de los objetivos que tenemos como Defensoría para este año, porque hemos estado capacitando en mediación comunitaria. De hecho se han capacitado concejales vecinales, incluso funcionarios de la propia Intendencia, personas de organizaciones no gubernamentales, y lo que queremos crear este año a partir de todas estas personas que fueron capacitadas es una red de mediadores y mediadoras comunitarias en todos los barrios de Montevideo, de manera que podamos también responderle cuando la persona llega a la Defensoría, no solo derivarlo a los centros del Poder Judicial, que son pocos, sino también nosotros poder ofrecer ese servicio de la mediación. De hecho, acá estaba viendo todos los asuntos, ¿verdad?, que generalmente tienen que atender en la Defensoría del Vecino. Un tema poco abordado es el de las fincas abandonadas, que ustedes también reciben en ese sentido consultas, problemas, de convivencia, tenencia de animales, todo lo que tiene que ver con saneamiento también. Y en el tema de las fincas abandonadas específicamente, ¿cómo es la manera de proceder frente a una denuncia? Ese es uno de los típicos casos de situaciones complejas que requieren una intervención importante de distintos actores. Lo que se generó a través de la Defensoría, primero que nada se hizo una investigación en los municipios B y C, que son los de la centralidad de la ciudad, donde se identificaron aquellas fincas y la categorización de los arquitectos, un arquitecto y una arquitecta que hicieron la investigación, fue fincas visiblemente abandonadas. O sea, ¿cómo podemos detectar desde afuera si esa vivienda está abandonada? Se detectaron en estos 2 municipios más de 300 en esa condición. Y ahora este año se está haciendo una investigación en el municipio CH, que es la zona de Pocitos, Punta Carretas. Eso permitió identificar que hay en el caso del municipio B y C, aproximadamente 12 manzanas de la centralidad de la ciudad que estarían abandonadas, 12 manzanas. ¿Qué te parece? Un montón. Es un montón. Y la idea es, por eso están articulando el Ministerio de Vivienda, la Intendencia, el INAU, la Defensoría del Vecino y otros actores,
cómo transformar esas viviendas abandonadas en viviendas sociales, o sea, que población para la cual se están construyendo fuera de la centralidad de la ciudad, a donde hay que hacer llegar todos los servicios, saneamiento, transporte, más etcétera. se supone porque no hay lugar y porque... Exactamente. Cómo transformar esas viviendas en viviendas que puedan ser ocupadas por personas que están necesitando un hogar, digamos. Y en ese sentido, este grupo viene trabajando hace ya varios años de manera muy regular y se está elaborando, está casi terminado, un plan parecido al PIAE que tiene que ver con también el poder transformar asentamientos en lugares propiamente de viviendas. Este plan, la idea es que pueda generarse un stock de viviendas para otorgar a personas que lo necesitan. Y está en funcionamiento, porque también vamos a decir que a todo esto de todas las consultas, denuncias, quejas o como lo querramos llamar, le llega a la Defensoría del Vecino, más del 80% se resuelve, es decir, no queda únicamente en la denuncia. No, nosotros hacemos un seguimiento y efectivamente tenemos respuestas de la Intendencia. Y muchas veces situaciones que estaban trancadas se aceleran, se resuelven. Tenemos en ese sentido un diálogo fluido que ayuda a la resolución. Y de ese porcentaje que no se resuelve, ¿en qué puntos o en qué casos es lo más frecuente que haya dificultad para poder? Estos temas, porque por ejemplo la Intendencia no puede entrar a una vivienda que es propiedad privada. Claro. O temas de lo que veíamos del ruido, cuando se genera en el espacio público, en la calle, y ahí hay una intervención también que le corresponde al Ministerio del Interior, o sea, o basurales. A nosotros nos han llegado muchos casos de basurales que están en terrenos privados, algunos de propiedad, digamos, que pertenecen a personas y otros que pertenecen también a otros organismos del Estado. Y lo que hace la Intendencia es intima y eventualmente multa, pero la limpieza de ese predio no le corresponde a la Intendencia. Entonces tenemos algunos basurales de mucho tiempo que hay que actuar sobre el dueño de ese terreno. Entonces esos son los que nos cuesta más colaborar con la resolución, digamos. Ana, el intendente electo ha hablado del tránsito en la ciudad como una de las prioridades de los temas a abordar. Imagino que tiene un ida y vuelta con el intendente electo, pero también le pregunto, ¿le han llegado reclamos de usuarios del transporte, por ejemplo, usuarios del transporte y de automovilistas? Los reclamos que llegan de automovilistas tienen más que ver con el pago de la patente o sobre todo cuando ponen en el estacionamiento. Ahí hay anécdotas de que se equivocaron cuando pagaron el ticket, situaciones así, ¿no? De las espirometrías, nos han llegado también reclamos por las espirometrías, que nosotros estamos trabajando en ese tema porque supuestamente existe la posibilidad de testear esa espirometría con un examen de sangre y sin embargo en general la persona no se le da la información dónde se puede hacer ese examen de sangre. Nosotros incluso hicimos una solicitud al Ministerio de Salud Pública para poder contar con ese listado y que entendemos que la Intendencia debe darle esa información a la persona cuando le hacen la espirometría, si quiere corroborar si estuvo bien o no el resultado. Pero en el tema del transporte público, lo que nos ha llegado con más frecuencia es el tema del ruido que hay adentro del ómnibus. Las radios muy altas, el contenido de lo que la gente escucha cuando viaja en ómnibus, eso sí nos ha llegado como queja de la ciudadanía. Porque es verdad que el ómnibus como lugar de convivencia, hablando también de la convivencia entre vecinos, es bastante complejo. Sí, ese tema porque además hay una prohibición de escuchar radios en los ómnibus. Y las personas, los pasajeros no pueden ir a no ser que tengan auriculares. Entonces, ahí hay un tema que estamos trabajando. Bien, bueno. Vaya tema también, porque tiene que ver con la convivencia. Hay muchísimos temas en los que se está trabajando. Si habrá temas, igual los vamos a Pero sobre todo yo veo que una de las funciones fundamentales también es la de articular, ¿no? Como bien decías, los distintos organismos, ministerios y demás que deben actuar, como que hay necesidad de una institución que empiece a articular los distintos actores para poder solucionar estos temas. De hecho, la Defensoría viene cumpliendo ese rol, por ejemplo, en el caso de fincas abandonadas, se ha hablado mucho también de la comisión del síndrome de Diógenes. Estamos, por ejemplo, generamos este ámbito de trabajo por el tema del derecho de admisión,
a partir de que se dieron algunas situaciones donde algunas personas no las dejaron entrar a restaurantes, y nosotros incluso, convocamos, trabajamos junto con la Institución Nacional de Derechos Humanos, la Comisión contra el Racismo, Inspección General de la Intendencia, y ya le presentamos una propuesta concreta a la Comisión de Legislación de la Junta Departamental. Realmente tenemos esa posibilidad de convocar, de articular y de presentar propuestas, que creo que es una de las fortalezas de la Defensoría. ¿Llegan muchas denuncias por ese tema del derecho de admisión? Le llega mucho más a la Institución Nacional de Derechos Humanos que a nosotros. Pero digamos, es un hecho que se está Es un repitiendo. hecho, ellos, sí, nosotros tenemos un diálogo permanente y tienen muchas denuncias. Tienen, sí, denuncias de personas que no las han dejado entrar. Es un tema lindo para abordar quizás Totalmente. en el futuro en una nota específica de eso. Sí. Bueno, muchas cosas, Sin duda. efectivamente, pero fue un placer conocerla y también tener presente, la función que ahora está cumpliendo la Defensoría del Vecino, desde que se creó. Exactamente. Y también la diferenciación, ¿verdad?, con todo lo otro que estamos tratando también de explicar y también de entender nosotros, que es el funcionamiento de los municipios, los alcaldes y demás. Y vemos que esto sería como segunda instancia, Exactamente. una vez superadas las dificultades que quizás no puedan resolver desde el municipio. Y quizás para cerrar, decir que las personas tienen muchos modos de acceso a la Defensoría. Tenemos una línea gratuita, que es el 0800 16 16. En la página de la Defensoría, defensoriadelvecino.gov.uy, pueden directamente llenar su solicitud, su reclamo o hacer consultas. Y también ir directamente a la Defensoría, que es en Juan Carlos Gómez, 1472. O sea que hay Excelente. muchas maneras de llegar. Perfecto. Muy bien. Ana Agostino. 0800 16 16. Muchas gracias. Muchas Gracias por por la haber estado aquí. invitación. Y hablando